El pasaje de hoy es 2 Samuel 15 versículos 13 al 29. Leamos juntos. Y un mensajero vino a David, diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió, con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas, para que guardasen la casa. Salió pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte, o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Amén. Amados hermanos, estamos viendo juntos uno de los momentos más dolorosos en la vida de David. La vida de David fue verdaderamente agitada. De pastor a héroe de guerra, de fugitivo a rey, en medio de una vida de tantos cambios, David experimentó muchas crisis y superó muchas de ellas junto con Dios. Pero la crisis que David enfrenta en el pasaje de hoy es de una dimensión distinta a todas las crisis que había vivido hasta ahora. Porque quien está tratando de matarlo es su propio hijo. Como compartimos a través de la palabra de ayer, Absalón empezó a decepcionarse de su padre David desde el caso de Amnón y Tamar. Y finalmente, bajo el pretexto de convertirse en juez de la nación en lugar de su padre y de realizar justicia, levantó una rebelión. Fue a Hebrón, el lugar donde su padre David había sido proclamado rey en el pasado, y allí proclamó que ahora él mismo era rey, iniciando la rebelión. Como era un plan preparado durante mucho tiempo, muchas fuerzas ya se habían unido a Absalón. En esta situación, David oye la noticia de que su hijo Absalón se rebeló en Hebrón, y que ahora está subiendo a Jerusalén para capturarlo y matarlo. La distancia de Hebrón a Jerusalén es de unos 35 kilómetros, así que no se puede decir que sea una distancia lejana. El rey David se da cuenta de que la amenaza está cerca. Entonces, junto con sus siervos, sale de Jerusalén. Huye. ¿Cómo será el corazón de un padre que tiene que huir porque su hijo quiere matarlo? No me atrevo a imaginarlo plenamente. Aún así, incluso en esta situación en la que el corazón de David estaba quebrantado, lo que fue consuelo para él fue este hecho. A diferencia de la noticia del mensajero que decía: el corazón de todo Israel se va tras Absalón,
todavía había pueblo y siervos que reconocían a David como el rey ungido de Dios, y lo seguían fielmente a su lado. Leamos juntos los versículos 17 y 18. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Amén. El lugar del versículo 17, Bet-Merjak, tiene el significado de la última casa. Allí David se detuvo y reorganizó la formación. Pero el versículo 18 enfatiza que en esta comitiva de refugiados había integrantes muy particulares. No solo estaban los israelitas, sino también extranjeros con David. En el versículo 18, los cereteos y peleteos se refieren a mercenarios extranjeros que David había contratado. Y los 600 hombres de Gat eran filisteos. Ellos eran compañeros que habían compartido sufrimientos y vida con David desde el tiempo en que él vivió exiliado entre los filisteos. También estaba Itai, el general geteo. David le dice: «Yo ahora soy alguien que ni siquiera sabe qué va a pasar. Tú, de todos modos, no eres de nuestro pueblo, y no llevas mucho tiempo conmigo, así que eres libre de seguir tu propio camino». Sin embargo, Itai confiesa esto. Voy a leer el versículo 21. «Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo». Amén. Personas fieles como estas estaban al lado de David. Pero lo que queremos observar hoy a través de la palabra es la actitud de vida y la actitud de fe que David muestra ante una crisis que realmente solo puede llamarse desesperada. Leamos juntos los versículos 22 y 23. Entonces David dijo a Itai: «Ven pues, y pasa». Y pasó Itai geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Amén. Lo que se repite en estos dos versículos es: pasa, pasa adelante. David envía adelante a los geteos que lo seguían, junto con sus familias, diciéndoles: pasen primero, delante de mí. Y al mucho pueblo que lo seguía, también le dice: pasen primero, delante de mí, enviando a todos delante de él. Y él mismo queda al final. Debemos recordar que esta situación no era común en absoluto. El rey era la persona cuya vida se consideraba más preciosa. Por eso, en una crisis, lo normal sería que el rey estuviera en el centro del ejército o en el lugar más alejado del enemigo. Pero ahora, cuando los rebeldes que quieren matarlo vienen desde una distancia muy cercana, David no corre hacia adelante para proteger primero su vida. Él está al final. Absalón y sus tropas están subiendo, pero David permanece allí, cuidando ese último lugar. Ante la crisis, David no cuida primero su propia vida. Como rey ungido por Dios, cuida primero las ovejas que Dios le encomendó, el pueblo que Dios le confió. Así, ante la crisis, David no perdió la dignidad de rey. Después del caso de David y Betsabé, muchas veces sentimos que David fue descendiendo en varios aspectos y que su fe y su vida quedaron muy dañadas. Pero sabemos bien que ante una verdadera crisis se revela el verdadero carácter de una persona. Cuando estamos en paz y las cosas van bien, todos podemos actuar, hablar y escoger de manera aceptable. Pero el momento en que nos decepcionamos de nosotros mismos suele ser ante la crisis. En la crisis, lo que hay dentro de nosotros sale sin que nos demos cuenta. Por eso muchas veces nos decepcionamos de nosotros mismos y decimos: «Ah, mi fe era solo esto, mi realidad, mi carácter eran solo esto». Por eso, la realidad de la fe de una persona y la realidad de su carácter se revelan, en verdad, ante la crisis. En ese sentido, David no perdió la dignidad de rey ante la crisis. Pero aquello a lo que debemos prestar aún más atención es la fe que David mostró ante esta crisis de fe. David y su pueblo salieron juntos hacia el desierto. Y allí había personas que los estaban esperando primero, los levitas que traían el arca del pacto de Dios, y también Sadoc y Abiatar. El arca del pacto de Dios había llegado primero, y estaba esperando a David, y se encontró con el pueblo. Como bien sabemos,
El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Los que se movieron primero al oír que David se iba, fueron precisamente estos levitas, y sacerdotes como Sadoc y Abiatar. Ellos probablemente se adelantaron pensando, «Donde está David, el rey ungido de Dios, allí está la voluntad de Dios. Así que llevemos también rápidamente el arca del pacto». Allí, David se encontró con los levitas que lo esperaban, y se encontró con el arca del pacto. En una situación así, nosotros seguramente estaríamos muy contentos. Nos habríamos sentido tranquilos, y el pueblo también se habría sentido tranquilo. Porque si la presencia de Dios, es decir, el arca del pacto, estaba allí, eso podía parecer que significaba que la voluntad de Dios estaba allí, que el corazón de Dios estaba allí, y que la presencia de Dios estaba allí. El pueblo podía pensar, seguramente la voluntad de Dios está con el rey David. Y para David, esto también podía haber sido un buen camino para transmitir al pueblo el mensaje de que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero a diferencia de lo que normalmente pensaríamos, la reacción de David es distinta. David da una respuesta que no esperábamos en absoluto. Una respuesta que normalmente no imaginaríamos. Leamos juntos cómo respondió David, en los versículos 25 y 26. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Amén. David dice, lleven el arca del pacto de regreso a Jerusalén. La razón es que lo importante no es si el arca está o no está allí en ese momento. Dios no se mueve porque el arca esté presente. Lo verdaderamente importante es el hecho de que Dios gobierna todas las cosas. Que el arca esté o no esté, no es lo decisivo. Dios no está solamente en el arca del pacto. Dios ve todas las cosas, está en todas partes y ya está viendo toda esta situación. Si Dios quiere darme vida, viviré. Si Dios ha decidido que muera, moriré. Toda soberanía y todo gobierno están en Dios. Por eso David confiesa, lleven el arca del pacto de regreso. En otras palabras, David está viendo que incluso esta crisis de vida o muerte está dentro del gobierno de Dios. Él lo reconoce y confiesa su confianza en Dios. Mi situación impredecible no va de un lado a otro según lo que yo decida. Avanzará conforme a la voluntad de Dios, quien dirige y gobierna todas las situaciones. El que da vida es Dios, y el que permite la muerte es Dios. Eso es lo que David está confesando ahora. Cuando miramos el Salmo 3, encontramos una oración en forma de salmo, que David elevó en el tiempo en que huía de Absalón. En el Salmo 3:5, David confiesa así: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén. En otras palabras, acostarme, dormir y despertar, todo está en las manos del Señor. Mi vida y mi muerte, mi bien y mi aflicción, están en el Señor. David está confesando la misma fe. Amados hermanos, la palabra en Proverbios nos habla claramente. Proverbios 16:9 dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Como dice esta palabra, amados hermanos, sea buena o mala nuestra situación, en cualquier circunstancia, creo que Dios ve todas las cosas, y que Dios dirige y gobierna nuestra vida y este mundo. Así, amados hermanos, debemos vivir reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida. Dios no está con nosotros solo cuando nuestra vida va bien. También cuando va mal, cuando es difícil, en la crisis y en cualquier situación, quien dirige todas las cosas es Dios, y quien gobierna es Dios. Y lo que debemos recordar es que el gobierno de Dios hacia nosotros, el gobierno de Dios hacia el pueblo de Dios, es un buen gobierno. Jeremías 29:11 lo dice claramente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amados hermanos, como dice esta palabra, el gobierno de Dios hacia nosotros, y la voluntad de Dios para nosotros son paz, futuro, esperanza y amor. Así que, amados hermanos, sea como sea nuestra vida,
En los días buenos y en los días difíciles, que Dios abra ampliamente en nosotros los ojos de la fe, para que no juzguemos todo solo con nuestra mirada humana, sino que podamos mirar más allá de eso a Dios, quien dirige y gobierna nuestra vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y así, creyendo en el buen gobierno de Dios hacia nosotros, que podamos entregar nuestra vida a Dios, vivir fielmente hoy en nuestro lugar, haciéndolo mejor, como pueblo del Señor. Que esta gracia esté sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús.